días, amados hermanos. Un gusto poder servir a nuestro Dios y que cada uno de nosotros seamos edificados a través de su palabra. Y voy a pedirles de favor que me acompañen a Efesios, al capítulo 2, versos 1 al 10. Vamos a dar continuidad con lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Y vamos a dar lectura, si me acompañan con su vista. ¿Estamos listos? Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y pues básicamente había comentado yo la vez anterior que homiléticamente, íbamos a distribuir este tema en varios aspectos, que fue lo que estuvimos viendo la vez pasada. El primer punto es de quién nos salvó. El segundo es la salvación es por amor. El tercero es la salvación es para vida, porque pasamos de muerte a vida. Y el 4, ¿cuál es ese propósito? Porque a veces lo podemos malentender. El quinto es la salvación es por medio de algo que es otorgado de parte de Dios, la fe. Y el sexto es la salvación para hacer su voluntad a través de buenas obras. Y vamos a orar para poner en las manos de nuestro Dios esta predicación y que solamente sea Él. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Dios, muchas gracias porque hemos estado viendo su infinito amor hacia cada uno de nosotros, un amor que no podemos entender y que sobrepasa verdaderamente todo entendimiento. Gracias, Padre, por su misericordia, por habernos perdonado ya todos nuestros pecados, pero no solo eso, Señor, sino mostrarnos quién es usted, pero también hacernos ver qué somos cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdenos en el día a día, necesitamos de usted. Su palabra es clara cuando dice que separados de Cristo no somos absolutamente nada, Señor. No somos nada. Y gracias infinitas, y ayúdenos a perseverar en todo tiempo. Usted conoce la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Hágala una realidad, Señor, para cada una de nuestras palabras, Señor, que no serán mías, sino serán de su palabra, Señor, y yo ruego que su Espíritu sea el que respalde todo lo que se ha dicho, Señor. Que no sea yo, sino solamente usted, brillando a través de su palabra, Señor.
Lo agradecemos todo esto en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Señor. Déjenme quitar este sonido. Bien, estuvimos viendo en los primeros 3 versículos de dónde nos rescató el Señor. En su gran amor que Él ha tenido para con nosotros, Él en su palabra nos ha hecho ver lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Vimos que Él nos dio vida, vimos que todos anduvimos en otro tiempo bajo el espíritu que opera hoy en día, y nos hace recordar que todos nosotros vivimos de esa forma. Y nos hace recordar también que por naturaleza éramos hijos de ira. Y aparte, lo dice, lo mismo que los demás. Y ahora viene el Señor a través de su palabra, una vez que nos recuerda de dónde nos ha tomado Él, empieza diciendo, pero Dios, en el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, y cuando empieza diciendo eso, pero Dios, es como una introducción acerca de la obra que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Pero Dios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos unos zombies, por así decirlo. Y aquí, cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Dios es abundante en misericordia, y creo que conforme le vamos conociendo cada día más, nos damos cuenta que nos ha dado algo que no merecíamos. En realidad merecíamos lo contrario, el infierno, yo personalmente. Y cuando dice Él es rico, en el original, en el griego es plosios, que es un don divino de parte de Dios, que lo da en abundancia a cada uno de sus hijos de manera ilimitada y sin medida. Es una palabra muy amplia. Y haciendo referencia a lo que dice en Lamentaciones 3:32, que por su misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca han decaído sus misericordias. Es decir, Dios hizo esa obra en cada uno de nosotros. Y debemos, desde un principio, cada uno de nosotros tener claro que Él es el que nuestro Señor, a través de Cristo, cuando recordamos un poco de lo que dice en 2 Corintios 5, que Él nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, y esta reconciliación, cuando nosotros la vemos, corresponde solamente a la soberanía de Dios. Pero claro, el hombre, nosotros hemos sido enemigos de Dios, pero Él, con su gran amor que ha derramado a través de su gracia, nos ha hecho que tú y yo respondamos ante su palabra. La gente afuera, y nosotros éramos eso, ya nos lo recordó en el versículo 3, le rechazábamos por completo. Yo no me avergüenzo de no haber creído antes en Él. Yo le rechazaba. Y una vez que el Señor hace su llamado, es nuestra responsabilidad responder a Él. Y gracias a Dios que cada uno de nosotros, a través de Él, de su gracia, hemos podido responder a este llamado. Tal y como lo dice en Romanos 11:32, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, y vean qué hermoso dice, para ese propósito, para
tener misericordia de todos. ¡Wow! Su propósito es como se expresa también en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si bien la salvación, como su nombre lo indica, es para librarnos de su ira, como lo vimos también anteriormente, el mayor propósito que el Señor ha tenido es salvarnos, pero con sus propósitos para Él. Siempre es Él, no somos ninguno de nosotros. Y nos la da única y exclusivamente por su gran amor con que Él nos ha amado desde siempre, por eso nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios toma a cada uno de nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente depravados, que solo estábamos siguiendo al príncipe de la potestad del aire, y que lo único que seguíamos era la ideología del mundo, a nuestra carne, y derrama su gracia y nos da lo que no merecemos, sino que es misericordioso, y lo que nos da es solamente su amor. Pero no nos enfoquemos como en muchos lugares, es que Dios es amor, sí, pero también es un Dios justo, es un Dios de ira. Y Él nos ha librado justamente de su ira. Él en su amor extiende sus brazos a cada uno de los seres humanos, viles, de tal forma que podríamos decir que la sangre de Cristo es suficiente para la salvación de todos, pero solo es eficiente para aquellos que creen en Él. Esto es algo fuerte de entenderlo, pero el Señor así ha sido. El hombre de continuo está en rebelión contra el señorío de Cristo y la ley de Dios, tal y como lo acabamos de leer, justamente como el Señor estructura todo, y lo vimos perfectamente en Gálatas 3, acerca de todo lo que dice, ¿no? Aunque Dios ha sido ofendido en gran manera por el pecado del hombre, como podemos recordar la analogía y la parábola en Mateo 18, 23, 35, en donde está hablando de la deuda que tenía cada uno de los que le debían a esta persona que les había prestado, pero el Señor no nos ha pagado conforme a lo que debería de ser, sino que, como estamos viendo, Él es rico en misericordia, y en virtud de ese gran amor que tú y yo no podemos entender, Él nos ofreció perdón, reconciliación, y no solo eso, sino como lo vamos a ver en los versículos más adelante, nos ha prometido que en la glorificación estaremos alabando al Cordero. Yo a veces me imagino estas cosas, yo no me imagino el día que le tenga cara a cara al Señor. Es algo que yo no puedo entender, pero será algo grandioso estar en su presencia. Y Él dice que el que inició la obra la va a terminar. El amor compasivo de Dios hacia quienes, como nosotros, no lo merecemos, es lo que hace posible la salvación. Es solamente por Él. Y así pasamos al tercer punto. La salvación es para vida. La salvación es para vida. Lo mejor que una persona como tú y yo, el Señor nos pudo haber dado, es estar estando muertos, Él nos da la vida. Y esto en el versículo, si me acompañas ahí mismo en Efesios 2:5, por favor. Cuando dice, acabamos de ver, pero Dios en el 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y otra vez nos recuerda, hace una conexión con los versículos anteriores al 4, aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, aclara esta situación, viene la bendición, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, para que nos quede claro, por gracia sois
salvos. Por encima de todo, tú y yo necesitábamos haber sido rescatados y ser pasados de muerte a vida, como lo necesitan todos aquellos que de continuo siguen rechazando al Señor. Nosotros no podemos salvar a la gente, lo único que podemos hacer es... Vaya, se me movió esto. Lo único que podemos hacer nosotros es... perdón, es que se me movió aquí. Lo único que podemos hacer es orar por ellos. El único que tiene poder es el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros lo vamos a hacer, tenemos que orar para que sea Él el que esté obrando en aquellos que de continuo siguen rechazando a Cristo como su Señor y como su Salvador. El poder que nos resucitó esto, como lo vemos en Romanos 6 del 1 al 7, si me quieres acompañar, por favor, dejamos aquí separado donde estamos y me gustaría en este recordatorio que nos está haciendo el Señor, aún estando nosotros muertos en pecado, como dice en Romanos 6, versículos del 1 al 7, dice, y empieza, Pablo me encanta porque siempre, y Romanos es un libro muy complejo de entender, porque sobre todo en esta parte, que empieza a hablar acerca de muchas preguntas retóricas, ¿no? Y son retóricas porque tienen una respuesta que es muy lógica. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué contesta? En ninguna manera. Es evidente que con el Señor las cosas son diferentes. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, entonces, ¿cuál hubiera sido el propósito? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pregunta tan interesante, pero que tiene una respuesta lógica, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, aquí hay un verbo, andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que nos está recordando aquí en el versículo 5, en lo que estamos viendo en Efesios? Anduvimos así, pero ahora ¿qué dice? Que andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos ¿en qué? En la resurrección. Y aquí está la parte y la dependencia total que debemos de tener del Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice aquí? Fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, aquí está el propósito, no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esa es la obra maravillosa que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. En Romanos 6, 11 al 13 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, ¿por qué Pablo en todo tiempo sigue hablando de un pasado que todos teníamos? Bueno, simple y sencillamente porque estamos esperando la glorificación y mientras estemos en este mundo, nuestra carne, vamos a seguir teniendo nuestras luchas. Y todos tenemos diferentes tipos de luchas, pero por eso es que es la dependencia total y apelar a ese amor tan grande que Él ha derramado a nosotros a través de su gracia. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. Fíjate cómo dice aquí en este verso 13 de Romanos 6, 13. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿No es hermoso esto? ¿No es un recordatorio
de lo que fuimos y que todo tiempo, por eso es que es importante que no se nos olvide estarnos predicando el Evangelio todo el tiempo a nosotros mismos, porque cuando el Señor nos está repite y repite las cosas, por algo ha de ser. Y si regresamos por favor a Efesios, capítulo 2, verso 5, aquí hay algo muy interesante. Cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecados, coma, y aquí habla de un pronombre, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y que fue uno de los puntos que ahorita leímos en Gálatas. Nos dio vida. O sea, es hermoso cómo el Señor escogió un pueblo, pero después, por la desobediencia de ese pueblo, el Señor decidió que también los que éramos no israelitas, no judíos o considerados como gentiles, se nos pudiera predicar la palabra a nosotros. Y cuando está diciendo, nos dio vida juntamente, ¿a quién era la audiencia a la que Pablo estaba hablando? ¿Solo a judíos? No, a gentiles también. Porque esa fue una de las misiones que desde Damasco el Señor le mostró a Pablo que tenía que hacer. Entonces, aquí esa vinculación entre el pueblo judío y gentil, al hablar de nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dios nos da vida, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual, y el poder de Dios puede hacer más que esto. Puede darnos vida física, Él nos la da, por eso, por su misericordia estamos aquí respirando, nuestros corazones están latiendo, pero no es por ningún mérito de nosotros. Yo siempre que veo esta gracia del Señor, no me puedo imaginar cuántos en esta ciudad, así como en mi país, se acostaron, tenían sus planes para el día de hoy y ya no despertaron. ¿Y tú y yo pudimos despertar? ¿Por nuestra salud? No, es cada latido de nuestro corazón es una dependencia total del Señor. Y Él nos ha permitido estar aquí y poder entender ese sacrificio tan grande que hizo Cristo en la cruz. Podemos tener confianza, por lo tanto, en el poder de Dios. Cuando nos convertimos o decimos ser convertidos en cristianos, dejamos totalmente de estar ajenos a la vida de Dios. Y entendemos que hemos sido sellados cada uno de nosotros con el Espíritu de Dios, el cual nos va a estar redarguyendo a cada uno de nosotros en ese andar con el Señor. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad para andar como es digno en la vida que el Señor nos ha otorgado. Al convertirnos en verdaderos cristianos, lo primero que Él hace, porque ni siquiera somos nosotros, Él permite que no estemos enemistados con Él y nos hace andar en vida nueva, como lo dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para el propósito, muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, de la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por primera vez pudimos ver la gracia en cada uno de nosotros cuando nos predicaron el Evangelio y nos dimos cuenta de lo equivocados que estábamos, ¿no? Es importante que entendamos que el propósito de Dios, como lo vamos a ver ya en el punto número 4, que es su propósito, y es que, si me acompañas al verso 6 de Efesios, después de que en 3 versículos, 1, 2, 3, nos recuerda de dónde nos sacó, después el Señor en el versículo 4 nos dice
qué atributos tiene Él, qué hace por nosotros. En el verso 6 nos recuerda su obra redentora, porque dice, y juntamente con Él nos resucitó, otra vez, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es interesante ver cómo el tiempo gramatical aquí pareciera que es el pasado, pero ahorita lo voy a explicar un poquito más. La salvación, en este punto que vamos a ver el propósito, tiene dos propósitos. El primero es para darle gloria al Señor y el segundo es porque Él ha decidido amarnos y librarnos de su ira. Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, su primera instrucción, de acuerdo a lo que dice en el Evangelio de Juan 11:44, dice, desatadle y dejadle ir. Una persona muerta no puede funcionar mientras siga envuelta en su misma vida y atada a sus pecados. El que hace esa obra es el Señor. Dios, como estamos viendo, juntamente Él nos resucitó. Podríamos decir, bueno, pero si no hemos muerto físicamente. No, pero sí estábamos muertos y Él nos ha pasado a vida, por lo tanto, de esa muerte nos ha resucitado. Pero cuando dice, Dios nos sienta en lugares celestiales, ya no pertenecemos tú y yo a este mundo, es decir, tú y yo estamos de paso, hemos sido regenerados por su gracia, transformados, y de ahí que debemos en todo tiempo ser agradecidos y estar meditando en ello. Técnicamente tú y yo ya no debemos caminar en la esfera de la pecaminosidad. Y este verbo nos sienta en lugares celestiales está hablando en un tiempo presente, debido a que si por gracia nos ha otorgado la salvación, desde ese momento Él ha decidido que nosotros estaremos en su presencia en la glorificación. Y aquí justamente es un punto en donde siempre me gusta, a mí en particular, porque eso pasa con mi vida, es verme a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque es hacer un alto y pensar si nuestras vidas en la práctica cotidiana estamos viviendo conforme al propósito de Dios. O continuamos siendo conforme a nuestros propósitos egoístas, viviendo de una manera que nos estemos engañando a nosotros mismos. Porque somos por naturaleza pecaminosos y en muchas ocasiones creemos o queremos adecuar la voluntad de Dios a mis deseos. Y yo creo que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Y la disfrazo de alguna forma creyendo que es así. Pero será. Tenemos que meditar en eso. ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué voluntad está predominando en nuestra vida? ¿La de Dios o la mía? ¿Cómo interactuamos con el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él? Si no actuamos, si no interactuamos, si no ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia, entonces algo está desvinculado ahí y pudiera ser que a lo mejor no estamos viviendo la forma en que el Señor nos ha dicho, pues Él dice que nos va a dar a cada uno por lo menos un don para ponerlo al servicio de los hermanos. Entonces sí tenemos que meditar en eso. Ella nos lo ha estado diciendo a través de esto que hemos estado viendo, de dónde nos rescató, qué ha hecho hasta este momento por nosotros, pero qué de nosotros, cómo estamos viviendo de manera íntegra, de manera que estemos honrando, porque la salvación, ya lo dije, no es un premio que nos hayamos ganado nosotros, es la obra misericordiosa de Dios que Él hace en cada uno de nosotros por su puro amor, para Él, en Él y solo por Él. Cuando Dios nos resucitó de entre los muertos,
a ti y a mí, pudo habernos dejado como el resto de los demás. No, Él no lo hizo así. No nos dejó ahí en ese cementerio junto a todos los demás, sino que hizo un milagro en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Tan es así que cuando nos hace coherederos con su Hijo Jesucristo, Él nos promete, como Pablo lo dice con el poder de Dios, cuando dice que Dios resucitó a Jesús y lo exaltó sentándolo a su diestra. Y la segunda ilustración es que esto es una realidad para nosotros los creyentes. Ya estamos sentados junto a Él, por eso el tiempo gramatical está así, porque Él lo ha decidido así. Ya no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía ya no pertenece a este mundo, sino es celestial. Por eso somos santos, separados del mundo. Tenemos vida eterna, sí. Estamos en este mundo caminando, luchando, sí, pero ya no como muertos, sino como vivos. Y tu vida ya está escondida y escogida en Cristo para estar sentado en los lugares celestiales, ¿sí? Por eso es que cuando dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, el verbo griego sentar está en lo que gramaticalmente se llama un tiempo auristo, y es que hace un énfasis en el carácter absoluto de esta promesa al hablar de ella como si ya hubiera tenido lugar. No ha pasado, pero ya para el Señor, en su amor, en su misericordia, eso ya sucedió. La Biblia está llena de muchos misterios y es muy común que nosotros querramos entenderlos todos en nuestra mente, pero nuestra mente es pequeña delante de la majestuosidad del Señor. Qué hermoso que Él ya está diciendo lo que va a suceder, que vamos a estar sentados en los lugares celestiales. ¿Te imaginas adorando al Cordero? Qué hermoso, ¿no? Bueno, ¿y por qué Dios quiso que un grupo de pecadores terribles vinieran a vida y fueran llevados con Él? ¿Con qué propósito? Efesios, lo que estamos leyendo, 2:7, aquí está uno de los grandes propósitos, porque empieza escribiendo con la palabra para. Cuando dice para qué, para un propósito, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar. ¿Sabes por qué Dios te salvó? Por puro amor. No lo podemos entender. Solamente yo me pregunto a mí mismo, y sabemos cada uno, si somos honestos, que no nos escogió por nada bueno en particular que hayamos tenido. Lo único que teníamos era pecado. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, que para mí el Señor, en mi caso particular, lo que hizo conmigo es, en mi país se llaman pepenadores, son los que sacan la basura, los que recogen la basura, pero cuando tú observas a ellos no toman lo de encima, ellos meten la mano a ver qué hay abajo. Y el Señor me sacó de ahí me sacó justamente, y no solo eso, sino que además de todas estas promesas, me hace que yo le pueda servir un vaso de inmundicia rescatado por el Señor. No es amor eso, es algo que yo no puedo entender, pero el Señor lo ha hecho. Nos ha sentado en lugares celestiales. El propósito mayor de la salvación es por su propia causa. Es Él, una vez más entendiendo, para mostrar en los siglos venideros
para mostrar las abundantes riquezas, y lo dice en su palabra, de su gracia, en su bondad, sus atributos, para con nosotros en Cristo Jesús. El Padre es glorificado totalmente al bendecirnos a nosotros, y nuestra responsabilidad es ser obedientes y caminar en santidad. Los siglos venideros está haciendo referencia a la eternidad. Él se glorifica bendiciéndonos por toda la eternidad, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, al concedernos su gracia y su bondad sin límites. Dice en Apocalipsis 7:10 al 12 que el cielo entero le glorificará a causa de lo que ha hecho por nosotros. Hemos sido salvados, pero debemos de tener claro que también cuando compartimos el Evangelio, hay gente que le da miedo cuando les hablamos del infierno. Él no nos ha salvado para librarnos del infierno principalmente, sino para que Dios pudiera derramar su gracia, su bendición y sus riquezas sobre nosotros, para que podamos glorificar su nombre reconociendo el señorío de Cristo sobre toda cosa. Te puedes dar cuenta porque muchas veces las personas quieren acercarse por miedo a ir al infierno, pero no para ceder y estar como esclavo bajo el señorío de Cristo. Tú y yo nos hemos dado cuenta de la infinidad de bendiciones que hemos tenido y la inagotable riqueza del amor del Señor para cada uno de nosotros. Desde el momento en que el Señor nos salva, está derramando gracia tras gracia y te lo da abundantemente todo a través de Jesucristo. Y pasamos al quinto punto. Y en este, que es por medio de la fe, por medio de la salvación, es por medio de la fe. Quiero que me acompañes a Efesios 2, versículos 8 y 9, en donde dice, porque por gracia, ¿qué dice? Sois salvos por medio de la fe. Punto y coma. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta es una clave doctrinal muy importante porque nos damos cuenta que algunos están confundidos y creen que la salvación es parte la pone Dios y parte la pongo yo con mis obras. No, el Señor hace toda la obra completamente. Lo que sí tenemos que entender, Él por su gracia nos salva y nuestra responsabilidad es obedecer y perseverar. Eso sí tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad caminar en santidad, porque para eso el Señor nos ha dejado su palabra. No la ha dejado con ningún otro propósito, sino que podamos estar viendo claramente cuál es la voluntad del Señor. Y cada palabra escrita en este libro bendito del Señor está lleno de verbos que nos están diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Es de llamar la atención que el Señor nunca nos habla con sugerencias. Nunca está diciendo, si quieres hacer esto, es que no. El Señor es directo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando nos está diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, está siendo muy claro cuando dice, y esto no de vosotros. Pues es un don, otra vez Él siendo glorificado, es un don de Dios. Así es que si tú y yo tenemos fe, no es una fe tuya, es del Señor, Él te la ha dado a ti. Y lo complementa en el versículo 9 cuando dice, no por obras, o sea, entendamos eso. Y en el verso que sigue está clara la distinción. Sí, debe de haber obras, pero ahorita las vamos a ver cuáles son y para qué son y por qué son. Pero no es lo que hagamos lo que nos da la santidad. No es eso. Lo vamos a ver a más detalle ahorita. Nuestra respuesta en la salvación es como resultado de la fe
que el Señor nos da, pero entendamos que ni siquiera es de nosotros ese don, es de Dios. La fe no es algo que ejerzamos en nuestro propio poder o con nuestros propios recursos. En primer lugar, no tenemos poder ni recursos adecuados para ello. Además de esto, Dios prefería que no confiáramos en nosotros mismos. Pues, ¿qué dice Él? Lo mejor que tenemos es como trapo de inmundicia. O sea, por mucho que nos sintamos buenos, la verdad es que estamos muy lejos de lo que el Señor es. Pablo se propone hacer énfasis en que hasta la fe es ajena para nosotros mientras no sea dada por Dios. Dios es el que nos da, el que pone el querer como el hacer. Y esa es la gran diferencia entre alguien que verdaderamente tiene una fe a alguien que quiere estar haciendo cosas para Dios. Hay una gran distinción. Hay quienes pueden decir muchas cosas, pero no leen su Biblia, no oran, no meditan. ¿Por qué? El Señor no les ha otorgado esa fe. Quizá lo hagan de manera religiosa cuando quieran hacerla, pero la verdadera fe está dada solamente por el Señor. Y veamos esto, quiero que me acompañes por favor a 2 de Pedro 1:1. Me gusta mucho cómo el Señor define esto. Dice en 2 de Pedro 1:1, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, esta parte me llama mucho la atención, a los que habéis alcanzado, fíjate cómo dice, o sea, no es para todos, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Habéis alcanzado. O sea, que hay esa posibilidad. Y cuando vemos esto, aquí es donde cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar, ¿yo ya la alcancé? Sí, eso, cuando está escrito de esta forma, a mí me pone a temblar. A los que habéis alcanzado. Y en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Es Dios obrando en nosotros. En Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por Él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. El ser miembro de una iglesia, el bautismo, las donaciones, el ser un buen vecino, carecen por completo de poder para traer salvación. Es más bien al revés, ahorita lo vamos a ver. Al aceptar la obra consumada de Cristo en nuestro favor, actuamos por la fe suministrada por la gracia de Dios. Él es el que derrama su gracia y hace que nosotros tengamos una fe verdadera. Ese es el acto supremo en el cual nosotros aplicamos nuestra responsabilidad. El acto en que, a pesar de que estamos reconociendo que es Dios el que lo está dando, nosotros tenemos que ser obedientes a la Escritura. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con su Espíritu y ese Espíritu nos redarguye cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Creo que es sencillo cuando una vez que entendemos estas cosas de parte de Dios. Una persona que está muerta espiritualmente no puede tan siquiera tomar una decisión de fe, a no ser que Dios primero le infunda el aliento de vida espiritual, es decir, pasarlo de muerte a vida, y la fe es un regalo de simple y sencillamente, lo podríamos ver como algo que el Señor nos ha otorgado para glorificar su nombre. Porque cuando tenemos esa fe que el Señor nos ha dado por gracia, somos obedientes a Él, exaltamos, glorificamos su nombre. Y
Jesús en muchas ocasiones, cuando a las audiencias, como por ejemplo el Evangelio de Juan y de Mateo, que eran a judíos, les decía en muchas ocasiones de manera muy fuerte, por ejemplo en Juan 5:40, cuando les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuántas veces se los dijo, no? La fe es creer, es confiar, ¿cómo está definida en el libro de Hebreos, no? Es pues, ¿qué? Es fe, la certeza de lo que se espera, ¿cómo? La convicción de lo que no se ve. Y es que en nuestra naturaleza, ¿cuántas veces le has compartido el Evangelio a una persona y lo único que quiere él es entender, o sea, ¿cómo voy a creer en algo que no, o sea, ¿por qué? Pero Dios es así. La fe es creer, es confiar, es un regalo de Dios, no es algo que nosotros tengamos, sino algo que Dios nos da. Y Dios nos va a dar siempre la oportunidad de poderla probar en cada una de las partes de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Tú y yo tendremos pruebas? ¿Tú qué crees? ¿Iremos a tener pruebas en nuestra vida? Claro que las vamos a tener. ¿Y cómo van a ser superadas? ¿Por nuestros recursos o por la fe que tengamos en Él? Porque en muchas ocasiones ahí es donde también tenemos que ver, tenemos un problema y ese problema queremos recurrir a los demás en lugar de entregárselo al Señor. Eso también nos da un parteaguas para saber qué está sucediendo en nuestra vida. Nuestra respuesta en la salvación es a través de la fe, que ya lo mencioné, no es de nosotros, es un don de Dios. La fe no es algo que ejercemos en nuestro propio poder o con nuestros propios recursos. Pablo se propone hacer énfasis de eso, en que hasta la fe es ajena para nosotros mismos. Cada uno de los creyentes somos resultados de la fe que Dios puso en nosotros para creer en Él. Y vivimos de la misma forma y debemos de vivir de la misma forma por fe. El ser humano, curiosamente, tendrá la capacidad de tener fe. La fe de Dios, el don otorgado de Dios, es diferente a la fe que la gente en el mundo pueda creer. La gente en el mundo es muy curiosa porque dicen tener fe en muchas cosas. O sea, por ejemplo, si van a su trabajo, se pueden subir a un bus, a un tren, a un avión y van a tener fe que van a llegar bien, ni siquiera conocen quién lo va a manejar. Puede ir a un restaurante y confiar que no le va a hacer daño ni nada de eso. Y a veces dice uno, ¿y por qué cuando les expones el Evangelio no pueden creer en el Hijo de Dios? O sea, es increíble, ¿no? La gente puede creer en muchas cosas, puede creer en la suerte, puede creer en una infinidad de cosas. De tal manera que el ser humano se engaña todo el tiempo rechazando a Dios. Qué triste es que pueda creer más en un chofer que no conoce, en un piloto, en un chef que cree en Dios. Así es esto. A veces hay cosas que cuesta más trabajo creerlas en el mundo que lo que la Escritura nos está mostrando. Tú y yo lo que tenemos que hacer es creer, confiar y tomar y bendecir ese regalo de Dios que Él nos ha dado por puro amor y pura gracia. Como hemos visto, rescatándonos donde estabas, cuál es el propósito y qué hace el Señor, no en este momento, sino en la glorificación, ya nos lo está diciendo, en donde nos va a poner, porque Él verdaderamente nos ama. La salvación no viene a una persona como resultado de lo bien que ha hecho las cosas, sino viene como resultado de estar muerto, de creer y de tener fe. No importa, y esto sí quiero ser enfático, y lo repito mucho en mi iglesia local, no importa la cantidad de asistencia que tengas a la iglesia, no importa la cantidad de dinero que des, pero si tu vida no refleja
lo que la Escritura te ha enseñado, algo no está bien. Y el último punto, este punto es uno de los puntos donde creo que ahí se confirma la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, es que la salvación es para buenas obras, pero no para nosotros, para el Señor. Porque Él mismo dice, si me acompañas en Efesios 2:10, fíjate, este texto es como un manjar, porque fíjate lo que dice, porque somos hechura suya. Él nos hizo. La va aderezando, creados en Cristo Jesús, y aquí está el propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Anduviésemos en ellas. Entonces, cuando a veces alguien me dice, oye, gracias hermano por alguna cosa, le digo, no, pero gracias al Señor porque yo en mi carne quizá no lo hubiera hecho. Hay un canto que me gusta mucho que dice, no soy yo, sino Cristo en mí. Es lo que hacemos es solamente por gracia. La salvación es para buenos. El resultado de la salvación, por lo tanto, no son las obras lo que va a hacer que tú te hagas salvo, sino la salvación a través de la obra de Jesucristo, y una vez sellados el Espíritu, nos hace andar, nos hace hacer buenas obras, poniendo nuestros dones al servicio de los demás. Es así como obra esto. Porque yo me puedo engañar haciendo buenas obras para ser salvo, pero lo estoy haciendo en mis fuerzas, y tarde que temprano eso va a caer por sí mismo. Mientras que si estoy haciendo buenas obras como resultado de la obra que el Señor ya hizo en mí, esa es la muestra clara de quién me ha rescatado. Punto. Así de sencillo. Entonces, la pregunta, ¿cómo hacen algunos? Entonces, ¿las obras son importantes? Sí, son importantes, pero no para salvación, sino para caminar, para que andemos como es digno, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dicho. Somos la luz y la sal del mundo. Qué triste es que andemos dando un mal testimonio y que de luz no tengamos nada y que de sal no tengamos nada. Eso es muy triste. Por el contrario, tenemos que ser obedientes al Señor, glorificando y exaltando su nombre. Por eso esto se afina mucho y es como ese postre delicioso cuando le ponemos algo que nos gusta, como en el Evangelio de Juan, en el verso 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En eso es glorificado Él, en que llevemos mucho fruto, porque Él preparó esas obras de antemano. Cuando Dios nos salva, quiere ver buenas obras en nosotros. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Aunque no cumplen esas obras, como ya lo dije, función alguna en la obtención de la salvación, las buenas obras tienen mucho que ver con el hecho de vivir la salvación. Pero es cierto que muchas buenas obras son producidas solamente por el hecho de que el Señor nos ha regenerado. Por eso dice esto que acabamos de leer, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Las obras, viéndolo desde otro aspecto, para que nos quede claro, en el punto contrario, las obras no pueden salvar a nadie. Sin embargo, las obras son evidencia de una salvación. Es el fruto absoluto de una persona que ha sido salvada. Por eso, cuando vemos Génesis, toda la creación, cómo la hizo el Señor en tiempo y forma, cuando dice, porque somos, el simple hecho de decir hechura suya,
O sea, Él me hizo. Y no solo eso, sino creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y no solo eso, Él las preparó de antemano. Él sabía lo que iba a hacer con nosotros, pero también Él ama y quiere que andemos en ellas. No por nosotros, no para ser moral yo, no para verme bien yo, sino para reflejar a Cristo. Me encanta cuando Juan el Bautista dice, para que mengüe yo y Él salga. Mucho de lo que decimos ser como creyentes no es lo que sabemos, es lo que hacemos, es lo que ponemos por obra. Si Dios ha preparado buenas obras para nosotros, entonces debemos estar seguros que Dios nos ha dado el poder para hacerlas. Cuando Dios nos salvó, nos dio todo el poder que necesitamos para hacer las buenas obras. No necesitamos de ninguna unción especial, ya tenemos el Espíritu de Dios, ni de ninguna experiencia sobrenatural o de alguna profecía para obtener el poder de Dios. Lo único que necesitamos es mirar el poder de Dios en la cruz, cuando el Señor dijo, consumado es. Ahí quedó todo. La palabra hechura es la palabra griega poema, que significa una creación, una obra maestra. Y cuando vemos es lo que Dios hizo en nosotros, ¿cómo no glorificarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no vivir agradecidos? Y Dios desde la eternidad nos escogió para moldearnos, para conformarnos a la imagen de Cristo para las buenas obras. Y si tú y yo somos creyentes, el poder de Dios está obrando en nuestras vidas, formándonos a la imagen de Cristo. El poder de Dios fue mostrado primeramente en la salvación y lo sigue mostrando cada día en nosotros, en nuestro andar. Somos, en la traducción original, su obra maestra. Obra maestra. ¡Wow! ¿Cuántas veces podemos ir a un museo y existen zonas en donde hay muchísima seguridad? Me acuerdo en Francia, la famosa Mona Lisa, le tienen hasta una cosa de cristal ahí para... Ha habido atentados, hace poco hubo uno. Y el Señor, que nos ha llamado desde un principio, es lo único que merece la gloria. Es inmenso ver el amor que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros. Las buenas obras, hermanos, son parte de cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Quién es el verdadero cristiano? El que está obedeciendo la Escritura y como resultado de ello está poniéndolos al servicio de los hermanos. Claro, no tenemos obras perfectas en nosotros mismos, pero el poder de Dios está perfeccionando en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, como muertos que éramos, que solamente íbamos pecando, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo esa ideología, ahora, en el antes y el después, vemos el cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ninguna de las obras de ningún muerto viviente nos puede librar de la condición depravada. Pero Dios nos ha dado, a través de su gracia y de ese regalo que es la fe, para estarnos moldeando a la imagen de Cristo.
somos su obra perfecta. Eso es una palabra que verdaderamente yo no la puedo entender, pero el Señor ha querido que seamos eso. Antes que podamos hacer cualquier buena obra para el Señor, Él tiene que hacer su buena obra en nosotros, es decir, salvarnos. Por la gracia de Dios que se hace efectiva mediante nuestra fe, llegamos a ser hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios ha ordenado que llevemos vidas de buenas obras, obras realizadas en su poder para glorificar su nombre. Y esto está muy claro. Creo que no hay mejor ejemplo. Si me acompañas al Evangelio de Juan 15, del 1 al 8, creo que este es, para mí siempre es el mejor ejemplo que nos debe estar recordando. Dice, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto, no sé, es hermoso, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Aquí está clarito. Me encanta cómo va repitiendo las cosas, pero nos está diciendo lo más elemental del amor de Dios. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Esto es para ponernos a temblar, Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y otra vez esta condicionante, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Wow. Gracias a Dios por su palabra. Roguemos porque este sea el ejemplo que debamos de seguir de la Escritura y no que sigamos en nuestros caminos en lugar del Señor. Vamos a terminar con una oración para darle gracias a Dios. Gracias Dios porque qué hermosa es su palabra, Señor, cuando nos vemos en ese espejo de la Escritura, en donde una vez más su grandeza es exaltada, Señor, en donde es usted el que manifiesta su obra perfecta a través de su amor, derramando su gracia a cada uno de nosotros, pecadores, Señor. Gracias, Padre, por ese regalo tan grande que es la salvación, Señor. Gracias por habernos rescatado de la inmundicia, de la basura de este mundo, Señor. Y ayúdenos en todo tiempo a perseverar, Señor. Ayúdenos a crecer en santidad. Ayúdenos, Señor. Porque está claro en su palabra que separados de usted, nada, absolutamente nada podemos ser o hacer, Señor. Se lo ruego, se lo suplico, por favor, Señor, para cada uno de nosotros. Ruego por esta iglesia, Señor, que usted la sustente, Señor. Ruego por mis hermanos, por André y por Frank, Señor, para que sean levantados y anímelos, Padre, para que esta, que es la obra de usted, Padre, sea glorificada, Señor. Exáltela, Señor.
que Lebrija conozca el Evangelio, Señor, a través de su palabra, Señor, proclamada por estos hermanos, Señor, que en lo más profundo de sus corazones ese es su anhelo, Señor, servirle y glorificar su nombre. Lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén, Señor. Amén.